Bueno, voy a empezar a grabar. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver la clase número 18. Seguimos con la unidad número 2, ya la estamos por terminar, y vamos a comenzar la unidad número 3, que es la parte de legislación. Esta clase se llama Riesgos asociados a los residuos peligrosos. Bien. Los residuos peligrosos pueden estar constituidos por uno o varios componentes, con distintos grados de peligrosidad cada uno de esos componentes. El peligro se refiere a toda propiedad inherente o intrínseca. ¿Qué es inherente? La calidad de inherente significa que es esencial y permanente en un ser, en una cosa o en una cosa, o no se puede separar de este, por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Eso es inherente. Y ahora, intrínseco, que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. Entonces, el peligro refiere a toda propiedad inherente o intrínseca del componente que le refiere la capacidad de provocar daños o pérdidas, y en particular de causar efectos adversos en los ecosistemas o a la salud humana. Los componentes peligrosos presentes en los residuos pueden ser agentes biológicos, productos químicos o elementos físicos. El grado de peligrosidad de un residuo depende de factores tales como la agresividad de los organismos infecciosos, la toxicidad de las sustancias químicas, o la corrosividad, reactividad, inflamabilidad, capacidad de producir explosión de los componentes, o la forma de los objetos presentes. Para que se manifiesten los efectos adversos sobre los ecosistemas o la salud, la salud, no alcanza con la presencia del material peligroso, sino que debe existir una exposición. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo, tenemos un residuo peligroso X, pero está bien resguardado, bien almacenado como corresponde, es decir, no hay exposición, no va a provocar, digamos, su efecto contaminante. Esto es que los individuos de una determinada especie deben tener en cuenta. Bien. Es decir, que primero debe existir exposición. El riesgo asociado a un residuo peligroso refiere a la probabilidad de que se produzcan efectos adversos en la salud humana, el ecosistema, los compartimentos ambientales o los bienes, en función de la exposición directa a dicho residuo o a la contaminación generada por las actividades del manejo de los mismos. No, por ahí no es la exposición directa, sino la contaminación generada por la misma actividad. Por ejemplo, la actividad minera. Es decir, no toda la gente, vieron que hay una zona en este momento en La Rioja que está pidiendo hace mucho tiempo que se cierren las minas a cielo abierto de extracción de minerales que utilizan mercurio. ¿Qué pasa? Todo el pueblo que se encuentra alrededor de la mina no está en contacto directo con la mina, pero precisamente la actividad minera en sí provoca la contaminación en los distintos compartimentos. Uno de esos es el aire. El aire arrastra y lleva a los tóxicos directamente, el viento los lleva directo a
a las localidades. El agua está contaminada, las napas están totalmente contaminadas, entonces esa gente bebe agua contaminada. El suelo, ni hablar. Por eso ellos no tienen un contacto directo, pero la actividad en sí genera una contaminación que a ellos les llega. Por lo tanto, dice, el nivel de riesgo será una función de la peligrosidad del residuo y del tipo, de su magnitud y su duración de la exposición. Entonces, ahora tenemos la ecuación de riesgo. El riesgo es igual a F, que es igual al peligro en la exposición. Levanto esto. De lo anterior surge claramente que el riesgo puede ser gestionado a efecto de minimizarlo, mientras que el peligro es intrínseco al residuo y solo se podrá modificar sometiendo al residuo a procesos de transformación. Eso creo que es fácil de comprender. Si no se entiende, por favor me avisen y yo se los explico. La gestión del residuo peligroso requiere del conocimiento y la evaluación de los efectos perjudiciales que estos puedan representar para la salud del trabajador, de la población, del medio ambiente y los bienes, de forma que las operaciones de manejo estén orientadas a prevenir o reducir estos efectos. Esto comprende un estudio de múltiples etapas denominado evaluación de riesgo. Ahora, ¿qué es una evaluación de riesgo? Una evaluación de riesgo es un proceso sistemático para estimar la magnitud y probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso derivado de un residuo peligroso. Los riesgos asociados a los residuos peligrosos pueden estar presentes en cualquiera de las etapas de su manejo. ¿Cuáles son las etapas del manejo de un residuo peligroso? Generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final. Esto lo vimos en la unidad 1. El objetivo de la evaluación de este riesgo es proporcionar una estimación cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa es de calidad, cuantitativa es de cantidad y cualitativa es de calidad, ¿no? De los riesgos asociados a una determinada situación, a efectos de ayudar a la toma de decisiones sobre la aceptabilidad del riesgo y a establecer las medidas a adoptar para su prevención y minimización. Aspecto que se denomina gestión del riesgo. Desde el punto de vista del receptor de los posibles efectos adversos, los riesgos asociados al manejo del residuo peligroso se pueden agrupar en las siguientes categorías. Riesgo para la salud humana, incluida la salud del trabajador. Riesgo para el ecosistema. Riesgo de afectación de compartimientos ambientales, agua, aire y suelo. Riesgo para los bienes, incluyendo otros riesgos de incendio y de explosión, de degradación química de los cimientos y de estructuras, de desvalorización de la propiedad y de afectación de explotaciones productivas. En general, se debe tener en cuenta que la evaluación de riesgo es un proceso complejo que involucra un trabajo multidisciplinario y que está sujeto a un grado de incertidumbre que en algunos casos puede ser muy importante. ¿Pero qué pasa? Recordemos siempre que nosotros somos una tecnicatura ambiental y todo lo que tiene que ver con el ambiente siempre genera incertidumbre. Todo es incertidumbre. Nosotros no tenemos certezas, tenemos incertidumbres. Entonces, siempre que tenemos que dar una respuesta, es posible que, tenemos que decir, siempre es posible, existe una posibilidad, pero nunca dar la certeza, sí, va a suceder esto. Porque nosotros, en ambiente, en todas las materias ambientales, en las ciencias ambientales, nos manejamos con incertidumbre. El que te dé certeza es un chanta. Ahora, esta es la ecuación de la evaluación de riesgos. El análisis de peligrosidad más el análisis de exposición. Ahora, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos al receptor del riesgo
en las condiciones particulares de cada etapa de riesgo, integra los denominados análisis de peligrosidad y de exposición. En cuanto al receptor, se debe tener en cuenta que no todos los individuos de una población o de un ecosistema son igualmente sensibles a un determinado peligro y a una forma de exposición, por lo que necesariamente cuando se habla de riesgo debemos indicar a la población a la que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Y cuando hablamos de población, no necesariamente nos referimos a una población humana. Podemos referir a una población de un bosque, de árboles, una población de animales. Cuando hablamos de población, estamos hablando del receptor, el que se encuentra expuesto. Puede ser también el suelo. Teniendo en cuenta la protección de la salud y el ecosistema, tiene por objetivo la protección de todos y cada uno de los individuos de una población. La evaluación del riesgo deberá centrarse en aquellos grupos más sensibles y vulnerables. La vulnerabilidad de los individuos será en función de la especie, edad, género, sensibilidad al contaminante, estado de salud, así como el tipo, magnitud y frecuencia de la exposición. Para el caso de los seres humanos, las mujeres y los niños son grupos más vulnerables. Como se representa en la siguiente figura, la exposición a los residuos peligrosos o a los contaminantes derivados de los mismos puede ser directa o indirecta. La primera corresponde al contacto directo con los residuos, mientras que la indirecta se da cuando existe contacto con un medio que ha sufrido contaminación, como el caso de la mina esta que yo les comenté. Tenemos los tipos de exposición, operaciones de manejo de residuos, acá están. La exposición directa podría ser la de los trabajadores, del trabajador, del suelo, el agua, la exposición directa. Indirecta es liberación y transferencia del contaminante al agua, suelo, aire, alimentos, y que te llegue esa exposición. Para el caso de la exposición directa, la población más vulnerable, directa, dice, está constituida principalmente por los trabajadores afectados en las distintas etapas del manejo, quienes tendrán la frecuencia de exposición más alta. La gestión del trabajo involucra la inclusión de una serie de medidas de seguridad tendientes a minimizar la exposición del trabajador afectado al manejo de los residuos. Estas medidas de seguridad involucran aspectos vinculados al diseño y operación de los sistemas de manejo de residuos, utilización de elementos de protección personal y un adecuado entrenamiento y comunicación de riesgos. Tienen que saber a lo que están expuestos. Cuando existen operadores informales en el manejo de residuos peligrosos, el riesgo de la exposición directa aumenta, tanto para el operador informal en sí mismo como para la población y el ecosistema. De no gestionarse adecuadamente los residuos peligrosos, pueden existir otras poblaciones expuestas directamente, involucrando así riesgos para la salud y el ambiente. Los niños representan un grupo de alta vulnerabilidad, ya que no conocen el peligro que representan los residuos, y además son la población más sensible a la exposición de un contaminante, debido a su bajo peso corporal y a los efectos que dichos contaminantes pueden causar en las etapas del desarrollo. La exposición indirecta a los residuos peligrosos o los contaminantes derivados por su manejo es causada por la exposición de los individuos a los medios receptores de la contaminación, derivado de las distintas operaciones de manejo de los residuos peligrosos. Los medios receptores de contaminación son el agua, el aire, el suelo y los alimentos, existiendo a su vez íntimas relaciones entre ellos. La contaminación de los medios está condicionada por las propiedades intrínsecas del contaminante, por las características de la fuente que determinarán las vías de liberación del contaminante al medio, el proceso de transporte del contaminante en los medios y las interrelaciones que existen entre ellos. Bueno, no es muy complicado. No es muy complicado. Cualquier duda, ustedes ya saben, siempre estoy dispuesta a escucharlos y a sacarles esas dudas.